La epidemiología se considera una ciencia básica de la salud pública y de la salud colectiva. Es además una disciplina científica primordial para la investigación clínica. Entonces, podríamos decir que es la ciencia que estudia la distribución de las enfermedades y problemas de salud y las razones de su aparición. Es por eso que el propósito de este video es entender cómo la práctica de la salud pública y de la medicina han surgido investigaciones epidemiológicas. La salud de las personas depende de distintos factores. Factores biológicos, factores relacionados con el medio ambiente, la alimentación, el consumo de sustancias nocivas para la salud y factores sociales como el género y la clase social. La epidemiología utiliza distintos métodos. Los estudios de vigilancia, que sirven para conocer las razones de la aparición de estos problemas de salud en la población, y las investigaciones descriptivas, que ayudan a saber, por ejemplo, cuántas personas están afectadas por la enfermedad o problema de salud y cuáles son sus características. La epidemiología proporciona información para elaborar políticas e intervenciones para vigilar, prevenir, proteger y promocionar la salud de la población. Antes de introducirnos en el surgimiento y desarrollo de la epidemiología, es importante comprender que su conceptualización ha sido construida a partir de las definiciones que han recibido durante su desarrollo histórico. Por ejemplo, hasta mediados del siglo XX se le consideró un método o técnica dirigida principalmente al estudio de las enfermedades infecciosas y durante mucho tiempo fue entendida como una disciplina de carácter instrumental orientada solo al estudio de los procesos epidemiológicos. Puesto que a lo largo de la primera mitad del siglo XX, como producto del trabajo y los hallazgos importantes de los primeros epidemiológicos, se empezó a aceptar que la epidemiología es el estudio de la distribución y frecuencia de la enfermedad en las poblaciones humanas. En los antiguos textos de epidemiología se planteaban diversas definiciones que variaban según la época y los enfoques de los autores, y dentro de estas definiciones se encontraban 5 elementos. El primero habla sobre describir la distribución de la salud y la enfermedad en y entre las poblaciones, así como sus determinantes y causas. El segundo habla de cómo la epidemiología estudia la salud y la enfermedad. El tercero, a diferencia de la clínica, que se enfoca en el estudio, la epidemiología centra su estudio en las poblaciones. El cuarto nos dice que la epidemiología genera saberes útiles para la acción médica y social a favor de la salud y de la prevención de las enfermedades. Por último, el quinto elemento es sobre la epidemiología como ciencia, con un objeto y un método. Bueno, yo les voy a presentar el surgimiento de una nueva disciplina en el campo de salud. Esto va a comenzar a principios del siglo XIX, cuando se desentrañaron mecanismos de lesiones que generaban desequilibrios en el medio interno. De ahí comenzaron a experimentar en disecciones de cadáveres para ver mediante el estetoscopio y el microscopio. De ahí en 1832 comenzó el uso de las matemáticas relacionándolo con las lesiones, la enfermedad, el tratamiento y la curación. De ahí avanza hasta 1840 en la explicación de etiologías, que serían las causas inmediatas, y de las patogenias, que son los mecanismos de enfermedad. Después aquí comenzó la creación del objeto salud-enfermedad, que veremos más adelante a nivel de las poblaciones. De aquí vienen dos importantes científicos, que es William Farm y John Snow. John Snow era considerado como el padre de la epidemiología, participó en el estudio de la cólera y desarrolló un método de estudio para esclarecer causas y prevenciones a nuevas epidemias. Luego William Fromm comenzó con estadísticas de los problemas de la salud y la enfermedad y aportó el cálculo de tasas para proseguir con este estudio. Después proseguimos con el siglo XX. A principios de este nace la epidemiología. Esto gracias a la explicación de dos campos, que el primero es la susceptibilidad o humanidad de los individuos y sus condiciones de vida, que esto favorece o no a la ocurrencia de la enfermedad. Luego de esto se desarrollaron tres tendencias gracias al científico José Ricardo Ayres, que el primero desarrolló la investigación en bacteriología, el segundo mejoró la situación de salud de poblaciones y la tercera ayudó a disminuir las enfermedades en población. Luego de esto, en 1916, la Fundación Rockefeller apoyó e impulsó como modelo de escuela de salud pública a
a la de Johns Hopkins. Gracias a esto se extendió dando orígenes a más escuelas. Luego, en 1924, se comenzó el uso de animales de laboratorio para estudiar epidemias con ayuda de la estadística. Ahora, continuando con la línea del tiempo, tenemos en 1927, en una conferencia de epidemiólogos en Hopkins, se retomó la formulación de August Hirsch, que nació en 1817 y falleció en 1894, que era un sanitarista alemán, que definió la epidemiología como patología, historia y geografía. Después, en 1941, Borges Vire, un alumno de Forst, el brasileño, resumió la siguiente definición, lo que clasificaba la nueva ciencia de la epidemiología. En primer lugar, nos da un cuadro de la ocurrencia, de la distribución y tipos de enfermedades humanas en distintas épocas y lugares de la superficie de la Tierra, y en segundo lugar, el conocimiento de las relaciones de estas enfermedades con cualidad inherentes al individuo y de las condiciones del ambiente del que la rodea y que determinan la manera de vivir. Después tenemos en la década de 1950 a 1959, después de lo que fue la Guerra Mundial, el objetivo inicial de la epidemicidad, que era cualidad epidémico, que también fue definida como su situación epidémica o brote, fue sustituido por lo que es la investigación etiológica, que era de cómo se desarrollaban diversas epidemias, la aparición de dos o más casos en la misma enfermedad y el incremento significativo de casos en relación a los valores esperados. Lo que pasaba en esta época era de, en lugar de estudiar las poblaciones enteras, se estudiaban meramente solo muestras, o sea, una cantidad de personas. En la misma década, Ayres dijo que venía un ambiente intelectual, científico y o social. Dentro de esta definición nos quería dar a entender que todo se englobaba, ya sea lo colectivo, lo social, lo político, lo natural, lo médico y principalmente lo que era el público en general, lo que nos llevó a la consecuencia de que en esta misma década hubo un cambio en lo que es la salud pública y la salud privada. Dentro de las asociaciones teníamos la American Medical Association, que esta se fortaleció, y hablando de esta sobre la privada, y la American Public Health se debilitó hablando de la pública, y esta se estableció grandes responsabilidades ante la privada, que tenían principalmente como responsabilidad el bienestar y la salud pues de las personas que iban a atender. Esto lo que repercutió en la salud pública fue reduciendo el campo de acciones y la vigilancia epidemiológica, saneamiento y educación. Entonces, al momento que la salud privada tuvo gran importancia, pasó de que en la salud pública tuvo gran desventaja y hubo un incremento. Ya después, en 1950-1964, se realizaron una serie de estudios pioneros que aportaron elementos importantes hasta la actualidad. Primero tenemos la tasa de mortalidad de cáncer de pulmón en los trabajadores de asbesto. El asbesto es un grupo de minerales que se dan naturalmente en forma de conjunto de fibras. Estas fibras se van a encontrar principalmente en lo que es suelo y rocas, y estas se pueden encontrar en muchas partes del mundo. Este estudio fue por Richard Doll en 1955. Después tenemos la etiología y la prevención de cáncer del cuello del útero, que fue en 1950 por Fabien Gangón. Y por último tenemos el estudio de los niños cuyas madres tuvieron rubiola al inicio del embarazo. La rubiola es una enfermedad infecciosa provocada por un virus, y esta tiene como la característica de la aparición de manchas en la piel, algo de fiebre y de igual manera el aumento del tamaño de los ganglios del cuello. Después, continuando, tenemos que en 1959 surgió una problemática en lo que fue la limitación de la epidemiología. Este trabajo fue por Yerusmali y Palmer. En este trabajo lo que se trataba de explicar era de que principalmente la epidemiología se basaba en la observación más que en la experimentación. Entonces, para desarrollar criterios, pues meramente se necesitaba
que existiera una asociación entre las estadísticas y los eventos observados, porque estos no eran indicadores de las relaciones causales de lo que era la enfermedad. Entonces, pues surgió esta problemática de que realmente todo era de observación y no de experimentar, y pues no había bases firmes para la investigación. Después, en 1965, Bradford Hill propuso 9 criterios. Dentro de estos 9 criterios, se basaban principalmente y se desarrollaban en gran cantidad de estudios que fueron dando a luz la presencia de enfermedades y de su posible etiología. Dentro de estas enfermedades se basaban diversamente varios cánceres como lo son de pulmón, de mama, cervicouterino, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, homicidios, suicidios y condiciones de factores de riesgo. De factores de riesgo incluían tanto los internos como los externos y el por qué algunos individuos enfermaban más que otros. Después, en la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron posturas y trabajos que cuestionaban realmente la pérdida del objeto del estudio de la epidemiología y lo transformaban en un método pues diferente. Esto fue dado en Reino Unido y en Europa. En Reino Unido nos decía Geoffrey Rose que publicó un artículo. En este artículo demostraba que el análisis de la causa de la enfermedad de los individuos y el de las poblaciones, y también de cómo algunas poblaciones se enfermaban más que otras. Él explicaba que esto debe de entenderse como un fenómeno relacionado pero no idéntico. Era como que se parecían mucho, pero no eran exactamente iguales. Y este artículo que él desarrolló fue muy polémico en su tiempo y hasta el día de hoy todavía se utiliza. Después en Europa se desarrolló una corriente epidemiológica social. Esa fue desarrollada principalmente en lo que fue Inglaterra, y esto hablaba principalmente sobre las desigualdades sociales y cómo tenían que relacionarse con las desigualdades de la salud. Y esto es lo que se intentaba acercar, era en encontrar los factores de riesgo, y más bien como ellos lo conocían, era como la causa de las causas. Este fue un trabajo desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, y así fue como hasta en la actualidad tenemos cómo fue el desarrollo de la epidemiología. Usos de la epidemiología. La epidemiología en su origen y desarrollo ha centrado su interés en comprender y actuar ante los problemas de salud que agobian a la humanidad. Existen 3 grupos de usos de la epidemiología con responsabilidades sociales que les corresponden. El primer grupo se enfoca en que los individuos y la sociedad necesitan estar informados respecto a la situación de la salud, donde el médico se encarga de la salud individual y el epidemiólogo de la colectiva. Al epidemiólogo le corresponde llevar un registro adecuado de la situación de la salud y los daños a esta. Con ello, será posible conocer las tendencias a corto y largo plazo de las diversas enfermedades, su distribución geográfica y la manera en que afecta a los distintos tipos de personas. El segundo grupo de usos se refiere a la responsabilidad de la epidemiología de explicar por qué la salud y la enfermedad se distribuyen como lo hacen entre las poblaciones y entre los individuos que la conforman. Esto implica conocer cómo interactúa la experiencia social y a la biología de los individuos, así como las poblaciones en la perspectiva de identificar la etiología, que vendría siendo las causas inmediatas, y los determinantes sociales, que son las causas de las causas, que expliquen por qué unos individuos se enferman y otros no, y por qué unas poblaciones se enferman más que otras. El tercer grupo habla de cómo la epidemiología evalúa el impacto que tienen las políticas, estrategias, acciones de salud pública e incluso evaluar la validez y la eficacia de procedimientos diagnósticos o de tratamiento. Un ejemplo de esto sería evaluar si las políticas alimentarias han tenido efectos favorables en reducir las desigualdades en la nutrición crónica en la población, o bien determinar las campañas informativas contra el alcoholismo si tienen efectos de consideración o no.
Además de que, en la rutina de un profesional de la salud, como una manera de reconocer las evidencias que va produciendo la investigación para tomar decisiones, la epidemiología nos permite conocer la realidad a la hora de abordar a un paciente. Aplicando la investigación y la epidemiología, podemos encontrar valiosa información sobre la historia natural y social de la enfermedad que estás abordando. El razonamiento epidemiológico. El razonamiento se centra en la formulación de Hirsch, que afirmaba que el estudio de las enfermedades en la población era una pintura de lo que ocurre con la distribución de los diferentes tipos de enfermedades de la humanidad, puesto que en distintas épocas y en diferentes puntos de la Tierra, este autor enfoca esta disciplina en las épocas del tiempo y en diversos puntos de la Tierra, y señala las relaciones de estas enfermedades con las condiciones extremas que rodean al individuo y determinan su modo de vida. Puesto que nos centra en la historia y la geografía de la enfermedad, también complementa su trabajo junto con el agregado de Frost para incluir las características del individuo, donde Frost afirma que la epidemiología era una ciencia, pero la limitaba al estudio de la historia natural de las enfermedades infecciosas. También afirmaba que era una ciencia inductiva interesada en describir la distribución de la enfermedad. Bueno, posteriormente, según estos razonamientos, es más fácil comprender la salud y la enfermedad si se estudia el lugar, el tiempo y a la persona. Para describir de forma adecuada y comprender mejor la salud y la enfermedad como fenómenos poblacionales, si se estudia su distribución desigual en la geografía, que es el lugar, su historia de ascensos y descensos, que es el tiempo, y como la vulnerabilidad o la resistencia de las personas según las características que comparte en el medio de la diversidad genética, cultural y social, que sería la persona. Puesto que esta forma de razonar sobre la salud colectiva está presente desde los primeros estudios epidemiológicos e incluso desde las recomendaciones hipocráticas, y sigue siendo útil hasta ahora al punto que se aplica en la descripción y análisis de la salud de la enfermedad a nivel internacional y local. Esto nos ayudará para adquirir un buen inicio en el campo de la epidemiología, puesto que para el estudiante del área de salud, esta forma de razonamiento cada vez que enfrente a un problema de salud en su comunidad puede preguntarse y buscar respuestas para identificar cómo se distribuye esta enfermedad en lo que se refiere al lugar, al tiempo y las características de la persona y cómo encontrar una manera eficaz de erradicar.